saludo para todos. En la clase anterior estuvimos hablando de la metalurgia y las aleaciones. Después del trabajo independiente yo les proponía que observaran objetos que estuvieran a su alrededor de metal y se fijaran si este metal había tenido alguna alteración desde el momento que comenzó a utilizarse. Este tema va a ser precisamente lo que vamos a abordar en el día de hoy. Veamos cuál es nuestro asunto propuesto. Lección 6 de nuestra unidad 5, la corrosión de los metales. Y cuando hablamos de corrosión, pensamos en algo perjudicial. Pero, ¿qué es la corrosión? Una parte de los metales producidos por los yacimientos minerales se dispersa y se pierde en forma de productos de corrosión. La corrosión representa un desperdicio de recursos naturales. Aquí les presento una imagen sobre los efectos de la corrosión. Fíjense estos automóviles, cómo han sido corroídos, principalmente esas partes donde está el hierro no protegido. Fíjense incluso en las defensas de los mismos, que no se ven tan perjudicadas como las otras partes de ellos. Observen además, porque después vamos a hacer referencia, de esa capa de un color carmelita claro, quizá un poco rojizo, que aparece en los lugares donde ha sido prácticamente destruido el metal.
Por tanto, hemos podido comprender que la corrosión es la destrucción de un metal. Destrucción por medio de una reacción de oxidación-reducción. Pero esta corrosión no se da igual ni en todas partes ni en todos los metales. Uno de los metales más susceptibles a la corrosión, también porque es uno de los que más se extrae para diferentes usos de la humanidad, es el hierro. Vamos ahora a hablar sobre los agentes que pueden acelerar el proceso de corrosión y cómo ocurre este proceso específicamente en el hierro. La corrosión es la alteración química, oxidación, de los metales y aleaciones por efecto de agentes del medio ambiente o agentes químicos. Cuando hablamos aquí que la alteración es una oxidación, no queremos decir que solo ocurre la oxidación, ocurre también la reducción, pero como estamos específicamente hablando del hierro, en este metal ocurre la oxidación, en lo que nos vamos a referir posteriormente. La corrosión de un metal implica su oxidación. Esta puede producirse por varios caminos posibles. Y en la reacción química representada por la ecuación siguiente, el hierro sólido reacciona con iones hidrógenos provenientes de un ácido, produce el ion hierro 2 y produce dihidrógeno. Los iones hidrógeno en disolución toman los electrones directamente del hierro, estando en contacto iones y ácidos. El proceso se considera químico, es decir, la acción directa de un ácido sobre un objeto de hierro implica que el hierro le cede 2 electrones a los 2 iones hidrógeno, uno a cada uno. Se produce el ion hierro 2 y se produce el dihidrógeno. Este proceso, por ser específicamente por ocurrir en contacto directo del hierro con el agente que lo corroe, se considera un proceso químico.
los iones hidrógeno en disolución toman los electrones que se mueven por el metal, los cuales constituyen una corriente local, y que proceden de átomos de hierro situados a cierta distancia, la corrosión se considera electroquímica, es decir, no toman los iones hidrógenos directamente los electrones del hierro con el que pueden estar en contacto. El contacto no es directo, se produce algo así como una pila y por eso la corrosión se considera electroquímica. El salitre, cloruro de sodio que está en el aire, en disolución, y el dioxígeno atmosférico, entre otros factores, contribuyen a la corrosión de los metales. Vamos a analizar ahora la corrosión del hierro, que está en contacto con una disolución neutra de cloruro de sodio y su pH, por tanto, es 7. Fíjense que no está en contacto con un ácido, sino con el cloruro de sodio, que directamente como tal no debía afectar al hierro. Prestemos la atención a lo siguiente. Fíjense que ahí está representada una lámina de hierro. En la parte superior, a la izquierda y a la derecha, tiene dos hendiduras que pueden representar dos golpes que se le ha dado a ese pedazo de hierro. Es conocido que los metales, si se le ocurren algún defecto mecánico, es decir, se doblan, se golpean, son más susceptibles a la corrosión. Este pedazo de hierro lo vamos a poner en contacto con una disolución de cloruro de sodio. Y ahí tienen ustedes representado por el color azul la disolución neutra de cloruro de sodio. Pero en esta disolución, como es una disolución acuosa, están presentes los iones sodio, los iones cloruro, los iones hidrógeno en disolución y los iones hidróxido. ¿Qué sucede en los extremos donde están el hierro, donde el hierro está golpeado en contacto con la disolución? Pues igual que como estudiamos algo semejante a lo que pasa en las pilas, del hierro salen iones hierro 2 a la disolución en una proporción muy pequeña,
pero basta que se inicie para que ocurra este proceso. Mientras tanto, en la superficie del hierro, en el medio donde no están los iones hidrógeno, ocurre que iones hidrógeno procedentes del agua son capaces de ganar 2 electrones de una corriente que se produce en los extremos, o sea, en el centro, entre los dos extremos, y que es lo que nos hemos referido anteriormente como una corriente local. ¿Qué sucede entonces con estos iones hidrógeno? Veamos. Se produce, como pueden ver aquí, zonas anódicas y zonas catódicas. ¿Por qué? En el ánodo sabemos que ocurre la oxidación. Por tanto, mientras el hierro se va oxidando a iones hierro 2, se está comportando como si fuera un ánodo. Mientras tanto, si los iones hidrógeno son capaces de captar esos electrones, no del hierro directamente, sino por la corriente que se ha producido, pues estos iones hidrógeno, al reducirse, forman parte de una zona catódica. A continuación vamos a ver una animación que ustedes van a observar y después voy a terminar de explicarles este proceso. Fíjense ustedes, los electrones salen del ánodo como ya conocemos y en el cátodo se reciben los electrones. Durante este proceso se forma el dihidrógeno que está representado en el círculo azul como un gas que se desprende. Constantemente los átomos de hierro van cediendo electrones, pero no directamente al ion hidrógeno, sino a la lámina como tal, se quedan en la lámina y el ion hidrógeno que está presente en la disolución en una proporción pequeña es capaz de aceptar estos electrones. De esta forma se produce una corrosión electroquímica solamente con la presencia del cloruro de sodio en disolución. Por eso es que el aire húmedo en los países con costas, el aire húmedo que procede del mar, contiene mucho salitre, fundamentalmente cloruro de sodio, y actúa de una forma semejante a la que le hemos mostrado en esta animación. Resumiendo, en el ánodo ocurre, el hierro produce iones hierro 2 y pierde 2 electrones. En el cátodo, los iones hidrógeno provenientes del agua en disolución, o sea, de la disolución de cloruro de sodio, ganan 2 electrones y se produce dihidrógeno, que es el gas que pudimos ver en esa animación. La ecuación total de la reacción se obtiene cancelando los electrones y sumando miembro a miembro. Como resultado nos queda el hierro le entrega electrones a los iones hidrógeno, no por vía directa, pero se los entrega y se produce el ion hierro 2 y se desprende dihidrógeno. Este es, en síntesis, el inicio, si se quiere, de la corrosión del hierro. ¿Pero es el hierro el único metal que se corroe? Sabemos que no. Aquí tengo una cinta de magnesio. Ya hablamos en la clase anterior de ella. Esta cinta de magnesio, sabemos que el magnesio es un metal brillante, tiene brillo metálico como los metales, pero esta cinta no está brillante, está opaca. ¿Por qué? Porque ya está oxidada. Quiere decir, hay un comienzo de corrosión. Sin embargo, esta corrosión no va a ser tan rápida como sucede en el hierro. Eso depende también de cada metal. Voy a mostrarles ahora una granalla de aluminio. Fíjense en este metal aluminio. Tiene su brillo, no quiere decir que esté totalmente puro, pero vamos a compararlo con este otro. Otra granalla que estaba cerca de donde había perdón, algunos agentes químicos. Y entonces ustedes pueden ver, vamos a compararlas, que esta que tengo aquí en mi mano derecha está más perjudicada
que la que está en la mano izquierda. Esta corrosión en el aluminio se ha producido electroquímicamente, no por contacto directo. Pero esta otra que le voy a mostrar, sí le ocurrió la corrosión, esta que tengo ahora en la mano izquierda, por contacto directo con el ácido clorhídrico. Esto es para comparar la corrosión del hierro con la corrosión de este otro metal que es el aluminio. Si nosotros tenemos un clavo de hierro, que casi siempre estos clavos están protegidos por otro metal en un proceso de galvanizado, fíjense que este metal prácticamente no está afectado, no está corroído, pero vamos a analizar este otro. Y sí, voy a tratar de girarlo cuidadosamente, lentamente, para que ustedes puedan ver que existen algunas manchas en él, lo cual implica que ya en él ha comenzado la corrosión. Y un tercer clavo de hierro que tengo aquí, que ya ha sufrido la corrosión, miren ustedes el aspecto que tiene. Ahora, vamos a ver otra situación. Yo voy a tomar un tubo de ensayos. Voy a colocar en el tubo de ensayos ácido clorhídrico. Y dentro de él voy a introducir un clavo de hierro limpio. Vamos a ver qué sucede. Fíjense el color, llamo la atención, el color que tiene la disolución esta, ácido clorhídrico. O sea, prácticamente incolora. Miren ahora qué sucede. Voy a ponerlo así para no tener ningún tipo de dificultad. Voy a sujetarlo con la pinza para que ustedes lo puedan ver mejor. Y observen en la parte de abajo del hierro. Ustedes pueden observar que ya en este momento se están produciendo algunas burbujas, lo cual implica que los iones hidrógeno del ácido clorhídrico están atacando al metal hierro. En este caso, la corrosión a que hacemos referencia o que se está produciendo en este momento es una corrosión química, porque el ácido está en contacto directo con el hierro. Fíjense ustedes la velocidad que va adquiriendo ahora la reacción. Miren las burbujas del ácido, o sea, del hidrógeno que se va desprendiendo en la superficie del hierro, es decir, en la parte donde está en contacto el ácido con el hierro. Y vamos a dejarlo aquí, quizás después podamos verlo otra vez, vamos a ver si es necesario. Pero ahora les voy a hacer referencia a otra situación. El aluminio es un metal que se conserva mucho más que el hierro, es menos susceptible a la corrosión. Sin embargo, en las antenas, por ejemplo, antenas de televisión, se ve muchas veces que el aluminio se cubre de una pequeña capa, que es precisamente un producto de corrosión. El aluminio se cubre él mismo de una capa de óxido, y esta capa de óxido de aluminio es brillante, y esa capa de óxido protege el aluminio de la ulterior corrosión. Pero vamos a ver qué pasaría si el aluminio no tuviera su capa de óxido. Para ello, también como esta granalla es más grande, voy a utilizar un tubo de ensayo mayor. Voy a colocar el tubo de ensayo en la pinza. Voy ahora a colocar dentro del tubo de ensayos el ácido clorhídrico y también compararemos. Ahí está el ácido. Aquí está el aluminio, lo voy a colocar en el tubo de ensayos y vamos a observar. Fíjense ustedes. Voy a tomar aquí para comparar lo que está pasando en el caso del hierro. Miren a la velocidad que está ocurriendo la corrosión en el hierro. Noten además que aquí, donde está el hierro, se está poniendo de color amarilla la disolución. Y eso es debido a que se está formando iones de hierro 3 que son de ese color amarillo. Por eso cuando a veces uno emplea el comúnmente llamado salfumán, que es disolución de ácido clorhídrico para limpiar en las casas y demás, se observa ese color amarillo. Si nosotros miráramos esto así ahora, diríamos, bueno, parece que el hierro se corroe menos que el aluminio porque la velocidad de la reacción, es decir, el desprendimiento del gas en el hierro es mayor que en el aluminio, pero esperemos, vamos a esperar un momento. En este caso, primero lo que está ocurriendo aquí, en este tubo de ensayos, es
una reacción entre el ácido clorhídrico y el óxido que tiene la granalla de aluminio. Pero no nos desesperemos. Vamos a esperar a que el ácido haga su trabajo. Fíjense que ahora si nosotros empezamos a mirar el tubo de ensayo, pudiéramos decir también, bueno, pero en el aluminio prácticamente no hay corrosión. No importa, vamos a esperar. Ya la velocidad de la reacción empieza a incrementarse. Ya prácticamente el ácido ha reaccionado con la capa de óxido. Ustedes pueden ver ahora que las burbujas es más intenso el desprendimiento gaseoso, o sea, mayor cantidad de burbujas, las pueden ver en los extremos del tubo de ensayo. Ya de aquí podemos decir que ante un ácido, la capa de aluminio de verdad que lo protege, porque en el caso del hierro, enseguida comenzaron a salir las burbujas, y en el caso del aluminio se ha demorado mucho más. Es decir, la capa de óxido que cubre al aluminio actúa como un escudo protector para él. Estos experimentos, además de ser experimentos vistosos, experimentos químicos, nos sirven para ejercitar un poco la paciencia. Cuando uno va a trabajar con la química tiene que ser muy paciente, puesto que incluso las observaciones hay que hacerlas pacientemente. Yo les propongo ahora, para poder continuar, colocar este tubo de ensayos al lado dentro de este vaso de precipitado, y dentro de un momento, en cuanto empiece ya la reacción que nosotros esperamos que va a ocurrir, volvérselos a mostrar. Por tanto, vamos a continuar nuestro estudio y vamos a colocar el recipiente con el aluminio y el ácido en este vaso de precipitado. Y una vez hecho este experimento, vamos a continuar el estudio de otro factor que también influye en la corrosión del hierro específicamente. Y para ello nos vamos a referir a la corrosión del hierro en contacto con una disolución neutra de cloruro de sodio, pero con dioxígeno disuelto, es decir, dioxígeno atmosférico disuelto en esta disolución. Ahí tenemos una lámina de hierro también. Fíjense que hay dos partes en que el hierro está dañado. Hay una disolución neutra de cloruro de sodio representada por el color azul con dioxígeno disuelto. ¿Qué va a ocurrir en este caso? Veamos. Al igual que en el caso anterior, se forman los iones hierro 2 en disolución. Aquí hemos quitado la condición de acuoso por la cantidad de fórmulas que vamos a poner en la lámina para que sea más fácil para ustedes entenderlo y poderlo anotar. Empiezan los átomos de hierro a ceder los iones a la disolución y por tanto se forma también una corriente local. ¿Pero qué más sucede? La corriente local tiene ahora dioxígeno disuelto en agua que gana 4 electrones y produce el ion hidróxido. Los iones hierro 2 reaccionan con estos iones hidróxidos que se producen cuando el dioxígeno gana los electrones de esta corriente local. Y al formar el hidróxido de hierro 2, pues ya el hierro se transforma en un compuesto insoluble, iones hierro con ion hidróxido, da el hidróxido de hierro 2 que es poco soluble. Pero este no es la sustancia que produce la corrosión como tal. ¿Qué más sucede a continuación?
En contacto con el dioxígeno y los iones hidróxido atmosféricos, el hidróxido de hierro 2 se transforma. Y se transforma en hidróxido de hierro 3 que forma la herrumbre. Observen ustedes la capa que estamos mostrando en la animación en los lugares donde el hierro está dañado. Al formarse la herrumbre, se produce entonces el hidróxido de hierro 3. ¿Qué sucede con este hidróxido de hierro 3? Que es una sustancia porosa, un material poroso, que no, es contrario al caso del aluminio. El aluminio forma el óxido impenetrable, pero esta capa de óxido de hierro 3 encima del hierro tiene poros y permite que sigan actuando sobre ella los productos de corrosión. Veamos a continuación, porque esto no tienen que anotarlo, solamente darse cuenta de ello, los resultados o las reacciones que nos dicen qué ha ocurrido en esta corrosión. Fíjense otra vez, como en el caso anterior, el ánodo, donde el hierro se oxida y forma iones hierro 2, y el cátodo, donde el dioxígeno disuelto en el agua se transforma aceptando electrones en el ion hidróxido. El resultado es el siguiente: en la superficie del hierro, en la zona anódica, el hierro se transforma en iones hierro 2 por pérdida de 2 electrones. Y en la zona catódica, que es donde está la corriente local, el dioxígeno disuelto en el agua gana 4 electrones y se producen los iones hidróxido. Vamos a ver cómo nosotros podemos obtener la ecuación total de esta pila local. Fíjense que tenemos ahí los 4 electrones, los cancelamos con los 4 electrones y obtenemos como resultado que el hierro, en presencia del dioxígeno disuelto en el agua, produce iones hierro 2 y produce iones hidróxido. En la disolución, ¿qué sucede? El hierro 2 reacciona con los iones hidróxidos, esto lo vimos ya en la animación, y se produce el hidróxido de hierro 2, que no es el agente corrosivo, no es lo que vemos cuando el hierro se oxida. Esta reacción inicial, la que hemos visto primero, donde se forma el hidróxido de hierro 2, fíjense que es una reacción no redox, ahí no cambian los números de oxidación. Pero en esta otra que estamos mostrando, el hidróxido de hierro 2, al unirse con los iones hidróxidos, produce el hidróxido de hierro 3 y todo ese proceso se traduce en una pérdida de 2 electrones. Mientras tanto, el dioxígeno disuelto, como habíamos visto anteriormente también, gana 4 electrones y se producen 4 iones hidróxidos. ¿Cuál sería la ecuación total? Fíjense ahora que, como teníamos 2 electrones en la ecuación de arriba, para lograr obtener la ecuación total tenemos que igualar el número de electrones. Por eso ahora la ecuación primera, donde está el hidróxido de hierro 2 reaccionando con los iones hidróxidos y produciendo el hidróxido de hierro 3, la hemos multiplicado por 2. Cancelamos los electrones, cancelamos también los 4 iones hidróxidos en cada miembro de la ecuación y obtenemos como resultado que el hidróxido de hierro 2 con el dioxígeno más el agua, porque está disuelto en el agua, produce el hidróxido de hierro 3, que es la herrumbre. Y sí es el producto final de corrosión y también forma la capa porosa que hace que el hierro se siga corroyendo, es decir, se siga destruyendo hasta quedar convertido completamente en esta sustancia. Y quiero mostrarles la reacción del aluminio con el ácido. Miren ahora a qué velocidad progresa esa reacción. Lo cual quiere decir que si el aluminio no estuviera protegido por la capa de óxido, se destruiría mucho más fácil que el hierro. Fíjense la velocidad que va adquiriendo y si tocamos el tubo de ensayo podemos darnos cuenta que está caliente. La reacción es muy exotérmica. Aquí tengo también en otro tubo de ensayos, esto no lo puedo hacer ahora porque la corrosión es lenta, así que lo hice hace unos días. Aquí coloqué un clavo de hierro
en contacto con agua. Y fíjense ustedes en todo esto que aparece en el tubo de ensayo. Esto no es más que el óxido de hierro 3, que es la herrumbre. Si sacamos el clavo de hierro de aquí y lo observamos cuidadosamente, fíjense ustedes las zonas donde esta herrumbre es más acentuada. Es decir, las zonas donde el hierro está más dañado, está más doblado, sometido a una flexión. La capa rojiza que aparece sobre él es el óxido de hierro 3 que forma la herrumbre. Podemos, para finalizar esta parte, comparar otra vez ataque químico del ácido clorhídrico al hierro y ataque químico del ácido clorhídrico al aluminio. El aluminio es más protegido por su capa, pero si no la tuviera, sería más víctima de la corrosión que el propio hierro. Vamos entonces a continuar nuestro estudio sobre algunas medidas que se toman para impedir o retardar la corrosión. Estas vías que vamos a estudiar ahora para impedir o retardar la corrosión de los metales no tienen que anotarlas, vamos solamente a mencionarlas. Se puede purificar el metal, por ejemplo, cuando se trata del hierro se pueden eliminar trazas de hierro, cuando se trata del aluminio, perdón, se eliminan trazas de hierro y silicio en este aluminio. De esa forma se retarda la corrosión. Se pueden también preparar aleaciones, en el caso del hierro y el cobre, para impedir que se corroan, se pueden hacer aleaciones de estos dos metales. Se pueden hacer algunas adiciones al medio, por ejemplo, añadir hidróxidos, fosfatos o silicatos para disminuir la velocidad de corrosión del hierro. Y también se puede alterar el medio, por ejemplo, purificando el aire, eliminando el dioxígeno, que puede estar en contacto con la sustancia, con el objeto que deseamos que no se corroa. La protección galvánica de la cual hicimos referencia anteriormente es proteger al hierro con zinc. Se oxida el zinc y el hierro queda protegido. El zinc actúa como ánodo de sacrificio. ¿Por qué? Porque él se oxida mientras que el hierro no. Revestir el metal también es otra de las acciones que se pueden emprender. Emplear una película de óxido protector u otra insoluble como grasa, pintura, para que no se oxide el metal. Y ahora les voy a proponer un trabajo independiente, pero les voy a proponer otro más. Esta segunda propuesta, es una sugerencia por supuesto, es que ustedes por equipo y junto con su facilitador hagan un resumen de lo que hemos visto fundamentalmente en la clase de hoy. Ahora la pregunta del trabajo independiente. Investiga acerca de la utilización de metales en tu localidad y las vías que se utilizan para evitar o retardar su corrosión.
Y estoy seguro que la actividad que les propuse sobre hacer el resumen tiene mucho que ver con esta otra que acaban ustedes de anotar ahora. Es todo por hoy. Terminamos nuestro estudio sobre la corrosión y nos vemos en un próximo encuentro.